Estimados hermanos, reciban todos un cálido saludo de mi parte. También reciban un cordial saludo de la iglesia de Villavicencio. Como hermanos en Cristo estamos muy agradecidos con ustedes porque sabemos que han estado orando por nosotros. Sabemos que están en nuestros corazones y que siempre han estado pendientes aquí como congregación en Villavicencio de nuestras necesidades y es un privilegio poder contar con ustedes como apoyo. En esta mañana quisiera orar para empezar. Quisiera que cada uno de ustedes allí en casa colocara su corazón dispuesto, pidiera a Dios que te dé discernimiento, que el mensaje que vas a escuchar en esta mañana sea para su crecimiento espiritual, lo tome personal y que sea Dios hablándole de manera directa, de manera que pueda eh, edificar tu vida, pueda redarguir tu vida y esto sea de beneficio y sea un privilegio para nosotros poder contar con la palabra de Dios que se va a exponer en esta mañana. Quiero orar para empezar y quiero que tú también ores allí en casa para que sea nuestro amado Dios guiándonos y dándonos sabiduría. Padre, eterno Rey, hoy te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos, Señor, a pesar de la dificultad y la necesidad que pasa por este mundo. Podemos nosotros usar estos medios que tú dispones para llegar a nuestras casas, llegar con la palabra, Señor, y te clamamos, amado Rey, que tú nos des discernimiento, nos des sabiduría de lo alto, que podamos nosotros entender tus escrituras, Señor, y que ésta nos redarguya, Padre, y que seas tú dándonos la sabiduría para poder comprender lo que tú tienes allí para nosotros, Señor. Que este mensaje sea directo a nuestros corazones, que nos permita tener crecimiento espiritual, Padre, y sobre todo siempre te podamos glorificar a ti, Padre, en una vida llena de obediencia conforme a tu voluntad. Dejamos este tiempo en tus manos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues para empezar quisiera presentarles a mi familia. Ahí está mi esposita Mayra y mi hijo Ian Felipe. Es un privilegio poder contar con personas como estas que Dios ha puesto en nuestro camino para poder tener un motivo, poder tener un propósito y sabemos que Él lo tiene en cada una de nuestras familias, pero también hay personas que en algún momento no conocíamos, pero llegaron a nuestras vidas a ser muy importantes, por eso es un privilegio poder también presentarles a mi padre espiritual. Todos conocen a este hombre que está acá en pantalla. Fue una gran persona, un influencer, pero de los verdaderos influencers que pueden haber existido. Y gracias a este hombre, por su misericordia y el propósito que puso Dios en sus vidas, eh, logró generar en mí un impacto a través de las escrituras y poder hoy presentarlo como mi padre espiritual es un privilegio. Hizo mucho, eh, distribuyó mucho de su tiempo para discipularme y hoy en día sé que fue un gran obrero de Dios, eh, sirviendo como lo hacía en su manera y en su tiempo. Fue maravilloso. Por eso en esta mañana quiero hablar de las escrituras, quiero hablar de la palabra, quiero que cada uno de ustedes esté allí en casa pensando de manera personal respecto a la palabra y quiero que ustedes se confronten, quiero que cada uno de ustedes de manera personal, pensando en usted, no pensando en que este mensaje sería bueno que lo hubiera escuchado X o Y personas, sino que cada uno de ustedes se confronte con el mensaje que hoy Dios nos va a permitir compartir y que este mensaje llegue a sus corazones y que genere el impacto espiritual y el impacto en sus vidas personales como Dios quiere que lo hagamos. Por eso quiero hablar sobre la Biblia, las escrituras que ha generado tanta polémica, que ha
dado muchas tal vez malas interpretaciones, pero sabemos que la escritura es de Dios, ¿sí? Sabemos que la palabra y la Biblia es inspirada por Dios, por eso eh, ahí vemos en pantalla en 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero empezar con este versículo porque me encanta que dice toda. Y cuando hablamos de toda la escritura, sabemos que estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, sin excepción alguna, dentro de los 66 libros que Dios inspiró. Y es que este manual, que muchos llamamos como manual de vida, es tan perfecto y concreto que nos permite a nosotros tener herramientas muy importantes, herramientas muy útiles, mensajes muy profundos para tener una vida llena de obediencia a Dios. El ser humano que tenga en su vida la fe, la convicción, la certeza de que la escritura es inspirada por Dios, tiene un terreno muy amplio, ganado, abonado, como dirían los agricultores, para tener una vida de obediencia, para tener algo que nos sirve para nosotros como seres humanos aquí en tierra poder glorificar a Dios. Y es que las escrituras dan muchas, muchas riquezas. Como también sabemos, en las escrituras nosotros tenemos diferentes analogías o metáforas con las que Dios ha comparado la palabra. Y la primera que quiero mencionar hoy es está en el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Acá nuestro amado Dios ha puesto un gran versículo y es que en este Salmo 119, el salmo más largo de toda la Biblia y aparte de eso también el capítulo más largo, habla sobre la importancia de la escritura y el amor que debemos tener por sus preceptos, por sus mandatos. Y es que la compara con una lámpara. Y como todos sabemos, pues este instrumento, ahí ven en pantalla eh, una lámpara de la época de las civilizaciones primitivas que usaban el musgo y usaban el aceite de ballena para iluminar, ¿sí? Pero nosotros diríamos, bueno, en esa época era importante porque no había energía eléctrica, pero hoy en día la energía eléctrica nos permite también tener unas lámparas mucho más modernas, pero buscando, indagando sobre la importancia de la lámpara en todo lo que pude leer y consultar, concluíamos que es un dispositivo que produce luz y sabemos que nosotros espiritualmente necesitamos luz. No tenemos y no debemos por qué estar en una ceguera espiritual. Por eso la palabra es importante que esté en nuestras vidas porque es esa luz, es ese dispositivo que nos da una luz espiritual, nos quita esa ceguera espiritual y es que va a nuestros pies, dice, lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Nos muestra por dónde vamos, nos muestra dónde pisamos, nos evitará tropezar continuamente, tal vez tomar decisiones sabiamente. Es importante que lo tengamos en cuenta. Tener esa luz que nos guía en nuestro día a día es maravilloso porque así podemos ser más obedientes a Dios, podemos glorificarle en obediencia, saber su voluntad, conocerla. Pero también me encanta que la compara con la leche no adulterada. Si miramos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este versículo también es muy diciente y lo quise poner acá porque si todos los que han sido y los que son padres y tal vez los que no, pero se han dado cuenta que lo que más desea un niño en sus primeros meses de vida
es la leche de su mamá. Y esa leche pura, esa leche que no trae químicos, esa leche que no viene eh, manipulada ya por el hombre con diferentes insumos como la leche de tarro. La leche de la madre produce las vitaminas, produce el crecimiento, produce los anticuerpos, produce toda la defensa que debe tener un bebé para su crecimiento. Una leche de tarro produce estreñimiento muchas veces en los niños. Hay unas que a algunos bebés les cae bien, a otras no. Pero la palabra de Dios, como esa leche espiritual no adulterada, siempre nos va a caer bien a nuestra vida. La palabra es viva y eficaz, siempre va a dar buen resultado. Y por eso es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque nosotros como hijos de Dios debemos anhelar, debemos desear como los bebés desean la leche espiritual no adulterada, como los bebés desean la leche de la madre. Y es que dice la otra parte del versículo, para que por ella crezcáis. Es evidente que aquí Pedro nos decía, es importante que la tomemos porque por ella crecemos y crecemos espiritualmente, nos fortalecemos espiritualmente, nos nutrimos espiritualmente. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra es comparada con la espada. Y también vemos en Efesios cuando Dios nos muestra toda la armadura de Él. Y en Efesios 6 habla de que la espada es la palabra. ¿Qué usaba o cómo se usaba la espada en épocas de la guerra? Y si es el caso hoy en día, una espada nos sirve como defensa, pero también tal vez como ataque. Pero quiero que hagamos énfasis hoy como esa defensa, ¿sí? Como ese instrumento que nos sirve para defendernos de los ataques del maligno. La palabra es viva y eficaz, siempre va a estar en nuestras vidas, siempre va a estar en nuestra sociedad, siempre va a estar en nuestra cultura. Y al ser eficaz es porque siempre va a dar buen resultado. Cuando nos exponemos a la palabra, cuando leemos sus escrituras, pues nos va a dar buen resultado en nuestras vidas. No quiere decir que todo vaya a ser maravilloso, como dicen secularmente y muy coloquialmente, como todo color de rosa, pero sí vamos a triunfar siempre en Cristo porque en ella encontramos la voluntad de Dios, encontramos cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Entonces quiero partir, a partir de esta pequeña introducción, que tengamos en nuestras vidas dos posiciones, tengamos dos posiciones muy importantes, y es cuando nosotros usamos la palabra en nuestra vida y cuando no usamos la palabra en nuestra vida. Quiero que veamos esas dos partes y quiero comparar esas dos partes con algunos ejemplos reales de la vida real que ocurrieron a través de la historia y están en la Biblia. Y es que si nosotros sí tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos dar certeza y les puedo garantizar que vamos a tener una luz espiritual, vamos a estar nutridos espiritualmente y tenemos defensa ante los ataques del maligno. Sin embargo, si no la uso, si la palabra de Dios no está en mi vida como debe ser, también les puedo garantizar que hay oscuridad, está esa ceguera espiritual, podemos estar desnutridos espiritualmente y por ende nos puede generar una mala defensa, estar indefensos. Es importante que como hijos de Dios, como creyentes, podamos nosotros estar siendo diligentes en el estudio de la palabra. Si bien es cierto, nuestros pastores en cada una de nuestras iglesias, nuestros líderes, nuestros ancianos, están compartiendo las escrituras los domingos, miércoles, martes de oración, reunión de varones, reunión de damas, reunión de jóvenes.
pero es muy importante que tú te expongas a las escrituras de manera personal para que Dios te hable de una forma directa y puntual. Quiero empezar mostrando unos ejemplos de cuando no se usa la palabra de Dios en la vida de cada ser humano. Y si ustedes buscan en sus Biblias, en Primera de Reyes capítulo 22, versículos 52 al 53, ahí lo podemos ver en pantalla. Era el ejemplo, puse el ejemplo de uno de los reyes que estuvo en Israel, Ocosías, pero no solamente este rey, sino pues quise poner este rey porque me pareció curioso que terminó el libro de Primera de Reyes con este rey, pero si vamos a Segunda de Reyes encontramos muchos más reyes haciendo lo mismo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró. Provocó la ira de Jehová de Israel, Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Podemos ver en el rey Ocosías cómo hizo lo malo delante de Jehová. Rindió culto a Baal, le rindió culto a dioses paganos, a dioses que no era su verdadero Dios y el único Dios que debemos adorar, que es nuestro amado Rey, nuestro amado Señor, el Creador del cielo y la tierra, a Dios, Jehová. Hermanos, cuando no hay ese discernimiento de las escrituras en nuestra vida, fácilmente nosotros nos podemos desviar y podemos hacer lo malo delante de Dios. Podemos entrar en adorar a otros dioses, a ídolos. Muchas veces como cristianos decimos, no, pero yo solo adoro a Dios. Pero podemos adorar en idolatría al trabajo, tal vez las redes sociales, mi propia vida, puedo ser idólatra de mi propia vida, del dinero, y no nos damos cuenta, porque existe esa ceguera espiritual. Si nosotros vemos a través de la historia reyes como Nadab, Baasá, Omrib, Acab, Pekah, entre otros, hicieron lo malo delante de Jehová. Si han tenido la oportunidad de leer Primera y Segunda de Reyes, hay muchos que hicieron lo malo delante de Jehová, hicieron conforme lo que habían hecho sus padres. Entonces acá vemos una importancia de también como padres con nuestros hijos o padres espirituales con nuestros discípulos, mostrarles e inducirles, propiciar los espacios para que estudien las escrituras, para que no hagan lo malo como conforme a sus padres. Es importante eso. Andar en el pecado, hacer pecar a otros tal vez es culpa de nosotros porque no somos esa luz y sal, como dice la palabra, ante los otros seres humanos. Es importante que tengamos en cuenta esto, hermanos, para nuestras vidas espirituales, para nuestra vida en todo momento. El estudio de la palabra nos da esa luz que queremos tener para tener una vida en obediencia a Dios. Sin embargo, eh, hay muchos seres humanos y hubo también en esa época muchos seres que no estuvieron totalmente cegados a la palabra, no estuvieron en esa vida de pecado, andando como sus padres, como Jeroboam hacía pecar a Israel, sino que también hubo personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos, como David, que vivió conforme a la voluntad de Dios, era un hombre recto, como Job, que era un hombre recto delante de Dios. Son grandes ejemplos, entre otros, como el mismo Señor Jesucristo, el gran ejemplo. Por eso quiero hacer el contraste con personas que sí hicieron delante de Jehová lo que él quería que hicieran, ¿sí? Y en Segunda de Reyes capítulo 22, si leemos todo el capítulo 22, habla sobre el reinado de Josías. Cuando Josías empezó a reinar tenía tan solo 8 años. Era por contexto,
se heredaba el reinado de el hijo, cuando moría su padre, el hijo primogénito tomaba el reinado y este hombre de tan solo 8 años empezó a reinar, pero fue creciendo y fue haciendo lo que tenía que hacer. Y quiero que leamos del versículo 11 al 13, porque es donde me quiero enfocar. Dice el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Josías estaba en su reinado y estaban restaurando el templo. Cuando estaban en el templo de Jehová, los hombres que estaban trabajando allí encontraron el libro que se le había dado al pueblo de Israel, la ley, la palabra de Dios estaba ahí, la encontraron en el templo. Eso quiere decir que estaba allí en el templo, podemos inferir que pues fue que la encontraron, no estaba en un lugar donde uno fácilmente tiene acceso a ella. Entonces, cuando el rey leyó la Biblia, leyó la palabra de Dios, rasgó sus vestidos, o sea, se indispuso, no estaba tal vez conforme y contento porque lo que leyó fue algo que lo impactó. Se dio cuenta que no estaba haciendo las cosas y el pueblo de Dios, pueblo Israel, el pueblo Judá, no estaban haciendo las cosas conforme a su voluntad. Vemos acá en el versículo 13 que dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que fue escrito, se nos fue escrito. Podemos ver que el libro, al leerlo, generó un impacto en Josías. Generó esa luz que la palabra da. Generó ese discernimiento, generó esa posición en la que ellos estaban y no hacían conforme a su voluntad. Vemos aquí un ejemplo claro de que la palabra da luz, de que la palabra nos manifiesta, nos muestra esa importancia, hermanos. Entonces, pues es importante este ejemplo porque nos muestra, valga la redundancia, eh, cómo es que la misma palabra da luz y nos genera un impacto. Pero Josías no se quedó así. Josías hizo toda una reforma en donde podemos ver la importancia que da la palabra en actuar en nuestras vidas. Y Josías como rey, en Segunda de Crónicas capítulo 34, de versículo 4 al 7, podemos ver toda la reforma de manera concreta. En Segunda de Reyes, donde estábamos leyendo, también se aparece. Y dice Josías, dice lo que hizo Josías, dice la palabra en Segunda de Crónicas, lo siguiente. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Vemos cómo Josías hizo toda una reforma en el contexto en el que ellos vivían y todo lo que derribó eran puras, solos altares a dioses paganos, a otros dioses. En esta época hacían un rito tan maquiavélico, tan malo, tan maligno
en entregar a sus hijos, los quemaban y los servían a un dios, a Moloch. Era importante el estudio de la palabra. Vea, si ya se dan cuenta de todo lo que hacía el pueblo de Israel en ese momento. Ahora, vámonos a nuestra realidad. ¿Somos conscientes de todo lo que está haciendo eh, la humanidad hoy en día? ¿Cuántos de nosotros estuvimos en una oscuridad espiritual y estuvimos desviados tanto tiempo? Entonces, es importante que podamos ver también un gran ejemplo de cuando se hace conforme a la voluntad de Dios. Miren que Josías celebró la Pascua. En Segunda de Reyes 23, del 22 al 23 dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha la tal Pascua desde los tiempos de los jueces, en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Tremendo, hermanos. Josías empezó a reinar a los 8 años. A los 18 años celebró la Pascua, o sea, 10 años después, pero dice que desde los tiempos en que los jueces gobernaban, o sea, cientos de años sin celebrar la Pascua. Es como nosotros durar, no sé, toda una vida de nosotros sin cenar, sin tomar la cena del Señor, sin recordar ese acto tan importante que hizo Cristo en la cruz por cada uno de la vida de nosotros. Al morir, entregar su propia vida para darnos una posición santa delante de Dios, para limpiar nuestros pecados. Es como vivir en una vida oscura totalmente. La palabra de Dios en Josías generó tanto impacto que llevó a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Judá, a todo el pueblo de Dios a celebrar la Pascua, a hacer una reforma total en sus vidas. Si bien es cierto, no debemos confiarnos o dejar de ser diligentes en que nuestros líderes espirituales son los que tienen que hacer. Aquí el rey era el líder, Josías era el líder, pero nosotros debemos ser diligentes en el estudio de la palabra. Este ejemplo que vemos de Josías es maravilloso, es, una, es un impacto importante en las escrituras. Pero aún más maravilloso ver el ejemplo de nuestro amado Jesús, que también nos da un ejemplo claro de cuando está la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es esa defensa espiritual que nosotros tenemos. Dice en Mateo 4, del 1 al 11, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Cristo, en posición de hombre, estando 40 días en el desierto, ayunando, tuvo hambre. Nos muestra su posición de hombre, porque sabemos que la deidad de Dios es que fue 100%, la deidad de Cristo, perdón, fue 100% Dios y 100% hombre. Esta deidad nos muestra la posición también de obediencia, él como hombre, porque
hubiese podido hacer lo que el maligno le tentó y tenía el poder para hacerlo. Pero, ¿qué dijo nuestro amado Señor Jesucristo? Escrito está. ¿Se dan cuenta que en estos 4 versículos lo que más se repite es escrito está? Entonces, Cristo tenía en su corazón, tenía en su vida la palabra. Con ella pudo hacer defensa al maligno. Se defendió, le resistió. Nosotros vemos acá en el versículo 10, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a él solo servirás. Y el versículo 11, y el diablo entonces le dejó. Importante y tremendo, ¿no? Le dejó, dijo, no, aquí no hay nada que hacer. Este hombre está muy bien nutrido, está muy bien alimentado espiritualmente. No hay por dónde metérmele para yo tentarle, no hay por dónde generar duda. Sabemos que uno de los mayores ataques de Satanás en nuestras vidas es generando duda en nuestras mentes, generando duda en nuestro discernimiento. Aunque será que sí, será que no, la palabra es viva y eficaz, no sé. Por eso, cuando está en nuestros corazones la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos, escudriñamos en ella, tenemos una defensa grandísima e importante. Y Cristo nos mostró ese gran ejemplo en la vida con Él mismo, estando allí tentado. Imagínense lo que le ofreció Satanás. Lo puso en un monte muy alto y le ofreció que todo lo que viera, podía él ser el rey. Cristo ya sabía que él iba a ser rey de todo. Sin embargo, no se dejó tentar. Es como que nos dijeran a nosotros, te voy a llevar allí en Bogotá al Colpatria, al edificio de los más altos. Y todo lo que alcances a ver, todo eso va a ser tuyo, pero adores a Satanás. No, no. Nosotros sabemos, hermanos, que al único Dios que tenemos que adorar, al único y verdadero es a nuestro amado Señor Jesucristo, al Rey, al Dios de todos los dioses. Y quiero que nos hagamos una pregunta ya para finalizar. Quiero que esta pregunta redunde en sus mentes y la tengan todos los días en sus vidas. ¿Cómo usas la Biblia en tu vida? ¿Cómo la estás usando? Y hago esta pregunta porque es muy común ver las Biblias en las casas abierta. Allá está, eh, no sé, la abren, la ponen en un lugar ahí muy bonito, así. Hay unas casas donde tienen un atril, lo más de bonito, incluso los atriles son más bonitos que las mismas iglesias, y la colocan allí abierta, normalmente en el Salmo 91. Y ahí la tienen, pero si uno pasa el dedito así, tal vez tenga hasta polvo. Eso muestra que la tienen ahí, de adorno. O la colocan, no sé, en una biblioteca, o simplemente la tienen instalada en su celular y nunca la abren. O la abren no lo suficiente. No sé, quiero que cada uno de ustedes se pregunte, ¿cómo estoy usando la Biblia en mi vida? ¿Qué tanto la uso en la semana? ¿Qué tanto la uso en el mes? ¿Qué tanto me expongo a ella? ¿Qué tanto la leo? Porque nos hemos dado cuenta hoy que la palabra es viva y eficaz, es la leche espiritual no adulterada que nos sirve para nuestro crecimiento espiritual y es esa luz que da a mi camino, a mi vida diaria. Por eso quiero que esta pregunta sea una pregunta para cada uno de manera personal, individual, en donde nos confronte si verdaderamente le estamos dando el uso que es. Y el mejor ejemplo que tal vez se me vino a la mente y pude colocar para poder responder esta pregunta es con Esdras. En Esdras 7, capítulo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre, Esdras, siendo un sacerdote, un escriba,
nos muestra que su corazón estaba preparado para inquirir. Esa palabra inquirir, si nosotros buscábamos su significado, es indagar, escudriñar, buscar, aprender, por ende leer las escrituras. El corazón de Esdras estaba preparado para inquirir la ley. O sea, nosotros debemos ser como Esdras, que en nuestras iglesias hayan muchos Esdras, que en nuestras vidas personales exista Esdras como ejemplo, que en las casas, los líderes, en las familias, los líderes sean como Esdras, en donde nos muestra este versículo que preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, la palabra de Dios, dice dos cosas importantes, para cumplirla y para enseñar. Aquí Esdras enseñaba en Israel sus estatutos y decretos. Nosotros podemos enseñar estos estatutos, estos decretos en nuestras vidas personales primeramente, en nuestras esposas, en nuestros hijos, pero también como líderes en nuestras iglesias. Pero no es solo responsabilidad del líder, vuelvo y repito. Como hombres en las casas, como familias en estos hogares, tanto hombres como mujeres debemos exponernos a las escrituras, como dice Esdras, para cumplirla, porque de nada nos sirve que tengamos las escrituras y no las cumplamos, las entendamos y no las cumplamos. Se nos convierte en un estudio intelectual y de ahí no pasa. Tiene que ser un estudio que nos lleve a la vida espiritual, al crecimiento espiritual, a los cambios, a los cambios. Miren que Josías hizo un cambio, hizo una reforma. Nosotros también tenemos que reformar nuestras vidas espirituales para obedecer a Dios, conocer su voluntad, cumplir la palabra y sobre todo para enseñarla. Enseñarla, un privilegio poder compartir el Evangelio. En las escrituras está el Evangelio. Enseñemos el Evangelio a los no creyentes. Aprovechemos la oportunidad que nos da Dios en cualquier circunstancia de nuestras vidas, en cualquier espacio, compartir el Evangelio de poder del cual no nos avergonzamos, compartir las escrituras con autoridad que nos da Dios. Maravilloso, hermanos, que podamos hacer esto en nuestras vidas. Y es el ánimo que hoy quiero darles a todos los que están escuchando este mensaje para que transformemos nuestras vidas, hagamos ese proceso diligente de estudiar la palabra y poder ser luz y sal para muchos hombres que hoy en día necesitan de las escrituras. Gracias, hermanos, por el tiempo, por el privilegio, por la invitación y quiero orar para finalizar. Quiero que cada uno de ustedes ore también allí, pidiéndole a Dios sabiduría para poder estudiar sus escrituras. Padre, amado Dios, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Tú nos has dado esta revelación especial, está al alcance de todos, Dios, y hoy clamamos para que tú nos des diligencia, nos des sabiduría, nos des eh, discernimiento de tu palabra. Sabemos que nos da luz, Señor, nos quita la ceguera espiritual. Sabemos que nos nutre espiritualmente, nos permite el crecimiento espiritual, como también sabemos, Señor, que es viva y eficaz. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos pongas el querer como el hacer para ir a tu palabra, escudriñarla, Señor, inquirir esta ley, inquirir las escrituras para poder tener nosotros esa herramienta, ese instrumento maravilloso que es inspirado por ti para edificar nuestras vidas, como también para enseñar a otros el Evangelio, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo para todos.